Mi nombre es Roque Delcy Rosales. Nací en la localidad de Fraga, en la provincia de San Luis, y llegué a Gregores un 6 de enero del año 1995. Mi nombre es Luis Alberto Quesada Poblete. Nací aquí en Gobernador Gregores hace 54 años ya. Este tipo de entrevistas que hemos realizado junto a Luis van armando, ¿no es cierto?, ese rompecabezas que por ahí a uno le llama la atención. Este tipo de ideas se fueron alimentando desde el área de Canal 7, en la municipalidad de Gobernador Gregores, donde hace ya 21 años que trabajo y donde hay un archivo importantísimo. Y bueno, hemos querido con este ciclo que denominamos La Otra Historia, contribuir y sumar a lo que ha sido el nuevo aniversario de nuestro Gobernador Gregores, ¿no? De nuestro pueblo, en estos 103 años que ha cumplido hace poquito tiempo. Cada vez que ingresábamos a una vivienda donde nos atendían gentilmente los entrevistados que ustedes vieron, fue reforzando estas historias, estas ideas, el porqué de cada cosa, ¿no es cierto? Es un proyecto que nos llevó varios meses realizarlo, porque era de alguna manera también la primera vez que intentábamos hacerlo y con elementos muy básicos como es una cámara de fotografía, que es la que me está filmando ahora, y un poco de equipamiento más, ya tal vez un poquito mejor que esto básico. Tengo que agradecer al amigo Luis por tenerme en cuenta, por sumarme a este proyecto, un hermoso proyecto. Y bueno, hay muchas más historias por recorrer, por vivir, por entrevistar y porque queden registradas. En primer lugar, tengo que agradecer yo personalmente a Delcy, mi compañero de trabajo, que ha sumado su equipamiento propio, el que él usa para trabajar en su emprendimiento personal, para poder registrar cada una de estas hermosas entrevistas que hemos hecho con vecinas y vecinos de nuestro Gobernador Gregores. En adición a los 103 años de nuestra localidad, es que hemos trabajado durante varios meses para poder llegar con ustedes con distintas entrevistas reitero, de aquellas personas que no solamente es una historia personal, sino que han hecho grande a nuestra localidad. Agradecer también a Marcelo Sebeira y a Claudio Yanca especialmente, porque en un momento se nos había complicado con algunos problemas técnicos y gracias a su ayuda pudimos continuar con este proyecto y llegar a este resultado, ¿no? Esperemos que de aquí en más podamos llegar con más historias, respaldado de aquellos que por ahí quieren sumarse con algún auspicio, los comercios de nuestra localidad, no sé, lo que sea. Todo es bienvenido. Ojalá, como dice Delcy, que podamos continuar con esto, porque la verdad que hay muchas historias más que quieren ser descubiertas y contadas en nuestro Gobernador Gregores. Así que ojalá podamos conseguir ese apoyo que necesitamos para poder continuar con este proyecto que queremos tanto. Quedan los relatos, las entrevistas en las plataformas de YouTube, de Facebook, de Spirit Audiovisuales. Les mando un abrazo grande, el agradecimiento para aquellos que nos abrieron las puertas y nos tuvieron la paciencia necesaria. Gracias una vez más y nos reencontramos pronto. Gracias por haber visto estos 8 capítulos y por haberlos compartido también en las redes sociales. Así que los invitamos justamente a ver esta última entrega, esta octava entrevista de La Otra Historia. Bueno, Marcelo Sebeira es mi nombre. Nací el 6 de enero de 1967 en la ciudad de Bolívar, provincia de Buenos Aires. Y a los 18 años, en el año 1985, invierno de 1985, llegué a
a Gobernador Gregores. Es común en las reseñas escuchar de José Cuna y Posne, de la Herrería La Fundadora, de Cañadón León, de los paisanos tehuelches, pero hay otra historia, tal vez solo contada puertas adentro, quizás ni siquiera eso, simplemente vivida, protagonizada. Y aunque a veces nos parezcan historias mínimas, son acontecimientos que con el pasar de los años formarán parte de esa gran historia, esa que tiene una gran variedad de matices, aportados por los nacidos y criados, y por los venidos y quedados. Con esos hechos y con esos protagonistas, comenzamos a contarles la otra historia. Bueno, nosotros como toda la familia Seveira, nacimos todos de un mismo tronco, digamos, en el barrio que se denominaba Villa Juana, que está en la planta urbana de la ciudad de Bolívar, en un rinconcito. La ciudad de Bolívar tiene la planta urbana 16 cuadras por 16 cuadras, partida en 4, y bueno, nosotros estábamos entre la avenida Centenario y la avenida 3 de Febrero, las últimas manzanas, que se denominaba un barrio muy popular, muy familiar, digamos, cuya denominación era Villa Juana, que ahora, bueno, es un barrio que representa mucho para Bolívar. Típica infancia de familia humilde, ¿no? Simplemente mi padre tenía un bar con cancha de bochas, por eso es que por ahí me gusta jugar a las bochas. Y somos, bueno, mi mamá Adelia Dotti, y Pedro Seveira, que todo el mundo lo conoce acá en Gregorio, lo conoció a través de la música. Y somos 3 hermanos, mi hermana Elsa, que vive en Río Gallegos, que también vivió un tiempo en Gregores, muchos años, Ricardito, que falleció a los 13 años, y yo, que soy el menor, que cuando falleció Ricardo, que tenía 13 años, yo tenía 6. Entonces, uno de los motivos por los que estoy acá en Gregores es un poquito respondiendo a ese cariño que tenía Mario, que también ya no está entre nosotros, pasa muy rápido todo, con Ricardo, que por una cuestión de edad eran más que primos hermanos, eran como hermanos. Y bueno, cuando fallece Ricardo, Mario al tiempito se viene para Gregores y me escribe que estaba en el sur y ese tipo de cosas. Y bueno, respondiendo a esa carta, digamos, decidí venir para acá a visitarlo. Marce, ese Bolívar que recordás vos Mm. bueno, de tu infancia, ¿cómo era? ¿A qué tipo de escuela ibas? ¿Cuál era la actividad? La escuela simple, escuela pública, Escuela General José San Martín, la escuela número 7. Un barrio muy lindo, muy popular, con muchos personajes. Y un barrio que nos marcó muchísimo a través del fútbol, a través de los carnavales, a través de muchas cosas que sucedían ahí, que todo el mundo quería ser parte de ese barrio, ¿no? Una familia muy divertida, tenía yo mis primos
no tenía ningún problema en personificarse, hacer comparsas, murgas, disfrazarse, no sé, de mujeres, jugar con la gente en ese momento, ¿no? Y siempre había 3 o 4 que hacían punta, digamos, el soldador, el mecánico, el otro, y armaban muy lindas carrozas, muy lindas comparsas, y bueno, y en los corsos pueblerinos siempre era el barrio era el más esperado. Lo mismo sucedía en el fútbol, un barrio que si bien se nutría de todos los chicos del barrio, mucha gente pudiente, muchos jugadores que tenían otro nivel, digamos, querían vestir la camiseta del barrio por la pasión que despertaba, ¿no? Era eh, uno de los pocos clubes que llevaba su hinchada en camiones, con acoplados, lo seguían mucho, realmente muy lindo, muy lindos recuerdos. Y yo cuando decidí venir para acá sabía que me iba a perder todo ese tipo de cosas, pero bueno, también tenía ganas de progresar un poquito y de intentar otras cuestiones, ¿no? No quedarme con eso, que era muy lindo en su momento, pero bueno, sabía que tenía que resignar algo de eso. Por suerte lo pude disfrutar hasta los 18 años. Contanos un poquitito de los Seveira, de dónde vienen, si don Pedro también era nacido ahí en Bolívar o sus papás Sí, habían sí, llegado de otro sí, lado. sí, 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 sí. Ajá. La abuela, la mamá y el papá de mi padre, digamos, mis Ujú. abuelos, ellos vivían ahí, digamos, en un radio de 4 cuadras estaban mis abuelos maternos, mis abuelos paternos. Entonces estaban por parte de mi papá, bueno, el papá de los chicos, de Mario, de Gustavo, de Carlos, el tío negro, el tío Carlos, bueno, la tía Elsa, también hermana, que es mi madrina, que Ujú. conoce a Gregoria Ujú. Estado, también la tía Eva, la tía Isabel, recuerdo. Ellos son de los Severi, por parte de los Dotti también todos, eran como 6 o 7 tíos, así que eran, en 4 o 5 cuadras teníamos, como siempre, ¿no? El abuelo le da un terrenito al hijo, el hijo un Claro. terrenito al nieto, y en ese círculo estábamos todos prácticamente. Y yo me crié prácticamente, nací en Larrea y Borges, y es ahí donde, o actualmente, mis abuelos le venden a la comisión del club, no sé en ese momento cómo fue la historia, pero bueno, ahora hay un hermoso salón que debe albergar entre 600 o 700 personas, con una cancha de fútbol de tipo playón, pero de fútbol de césped sintético, realmente muy lindo. Y bueno, ese club, ya el barrio no es el barrio de antes porque obviamente uno le pierde el hilo, ¿no? Pero es muy lindo volver y encontrarse con el progreso de saber que donde había una cancha de bocha, un ranchito donde yo vivía, hay semejante salón que, bueno, se hacen muchos eventos culturales, sociales, deportivos, y han trabajado muy bien los pibes. Ya no es el bar de antes, donde, si bien está el rinconcito donde se juntan los parroquianos a jugar al truco, eh, ya después está la otra parte, digamos, que el barrio ha crecido y está en buena hora que así sea, ¿no? Sí, yo en ese momento tenía 17 años cuando Mario me escribe. Estábamos- ¿Mario fue el primer Seveira que apareció acá entonces? Sí, Mario, por lo que, sí, sí, por los registros que tengo, porque estos chicos, el tío sale de Bolívar y, bueno, como todo, ¿no? Tipo Larralde, vende pato, gallina, Mm. todo, y ellos se van a Temperley, creo, la provincia, Ah, al Gran Buenos Aires. Nosotros, Bolívar está a 360 kilómetros, ¿no? Y ahí se va Mario, se va Gustavo, bueno, todo el tío ujú. negro se lleva todos los chicos, obviamente. Y mi hermano lo va a visitar, Ricardo, y muere en la casa de ellos. El otro día, casualmente, eh, hablamos con Estela y Estela, no sé, fuimos al American Bar y decía que había que soltar cosas y uno a veces quiere soltar, Claro. no lo podés soltar. Entonces, mi tía, la menor, que es la tía Elsa, Ajá. yo le digo, como siempre, ¿no? A la hora de la siesta, del calor, que no se puede hacer otra cosa más que estar en la vereda, por ahí.
Y le conté lo de Mario y me dice, qué lindo, hijo, si se pueden ir sería bárbaro. Y estamos con otro chico, con Daniel, que es hermano de Carlitos Bertucci, que vive acá, en Gregores, el chico. Él se vino después. Entonces yo me vine con un hermano de él, que se lo llevó la pandemia, lamentablemente. Pero bueno, cosas, ¿no? Y entonces llega la carta y llega una foto. Una foto de, que ahora yo después lo ubiqué bien, es la casa de donde vive Carlito Villarroel, Yoli Merece, tu mamá, las dos, las alpinitas. Y entonces Mario, como siempre, ¿no? Dice, bueno, es la avenida San Martín, dice, un atardecer, muy linda foto de las que sacas vos así. Y dice, yo vivo en la avenida Santa Fe. Yo digo, oh, buenísimo, le dije. Por fin nos toca vivir cerca a uno, aunque sea cerca de una cuadra de la avenida San Martín, porque siempre, viste, nos criamos lejos y más lejos todavía, lejos del centro. Y después, bueno, cuando llegué acá, claro, me di cuenta que no era tan difícil vivir en la avenida San Martín. De hecho, nosotros vivíamos en el Hotel Bolívar, estábamos en la avenida San Martín. Entonces, eso fue la primera idea que tenía. Y cuando yo le contesto a Mario, diciéndole que estaba bailando folclore, bueno, no tenía mucho para contarle, cosas de chicos. Mario me vuelve a escribir y me dice Cecilia y María, mi cuñada, que acá se está haciendo un festival, que si vos venís podés ayudar, que esto, que estaban haciendo el Festival Infantil año 85. Y bueno, vine para acá con muchas expectativas, no por el festival ni mucho menos. No sabía de que bailar una chacarera me iba a dar tanta satisfacción. Salimos en colectivo hasta Olavarría y después de ahí en tren hasta Bahía Blanca y ahí estuvimos como 2 o 3 días haciendo dedo, pero no teníamos experiencia de hacer dedo. Hay una estación de servicio afuera de Bahía Blanca y ya cuando veíamos que nos estábamos quedando ahí más o menos sin plata, dijimos, bueno, lo único que tenemos para llegar hasta San Julián y llegamos hasta San Julián, ¿no? Hasta Comodoro, perdón, hasta Comodoro. Llegamos hasta Comodoro. Ahí en Comodoro tuvimos 2 o 3 días con este chico, con Daniel, y no nos gustaba el ambiente de la terminal, porque estábamos en la terminal, ¿no? No nos gustaba porque no estábamos preparados para andar por la vida así, siendo tan jovencito. Y medio no nos gustaba un poco y justo un muchacho que barría ahí nos daba lugar como para quedarnos, que no nos molestara. Pero bueno, no sabíamos realmente qué hacer y sacamos un pasaje y nos fuimos a Pico Truncado, ¿no? En Pico Truncado dijimos, bueno, en la estación de servicio, digo, por lo menos ya estamos en Santa Cruz, de alguna manera vamos a llegar. Y había un señor que no me acuerdo en este momento el apellido, Albacete. Albacete. Nos dijo, justo estaba cargando combustible, andaba en un Ford Falcon, y dice, miren chicos, lo que único que pueden hacer, dice, yo los puedo llevar hasta San Julián, para que lleguen a Gregorio, si no, de acá no van a llegar, dice, por ningún lado. Y bueno, nos trajo ahí, ahora después obviamente cuando uno conoce, nos trajo por las cortadas de Firroy, camino de ripio, de tierra, pleno invierno, mucha niebla. Nosotros no sabíamos realmente dónde veníamos, pero bueno, la cuestión era llegar a San Julián. Llegamos a San Julián, tuvimos también el transporte San Lorenzo, venía martes, jueves y sábado, recuerdo. Nosotros creo que llegamos un miércoles, bueno, el jueves no quisimos venir porque no, que vamos a ir a dedo, que vamos a ir a dedo. Y no hubo maneras porque no entraba nadie a Gregores, no había nadie. Y nos quedamos un día en el Hotel Colón, me acuerdo. 2 días en la estación de bomberos, en bomberos, en la unidad, claro, en la unidad de bomberos. Y ya después, bueno, ahí Mario habló con Ricardo Romero, y nos trajo, como hacemos tantas veces, ¿no? Le pagó el pasaje acá y nosotros subimos allá para venir. Así que bueno, le dimos bastante trabajo, pero logramos llegar. Todo para estar un poquito tiempo. Recuerdo que el transporte paraba en el Universal, en lo de Don Carrasco. Y bueno, yo tenía, la única imagen que tenía era las casitas alpinas, así que empecé a caminar, cuando las encontré caminé y caminamos. Y recuerdo que ya la última, cuando ya se terminaba, que es donde vive Don González, vivía Chela Sandoval. Entonces fui, yo digo, que no sabía nada, entonces preguntamos por la avenida Santa Fe. Me dice, ¿la avenida Santa Fe? Me dice Chela.
Y dice, la verdad que, dice, pero ¿ustedes a quién buscan? Le digo, no, a Mario Seveira. Ah, es acá enfrente, me dice, ¿no? Entonces era atrás del campito de Vialidad. Y ahí fuimos y realmente Mario, como siempre, un corazón enorme, las nenitas Adriana y Yamile chiquititas, de 5 añitos. En ese momento Gustavo estaba también ahí con Mario, pero bueno, siempre había lugar para todos porque estábamos todos muy acostumbrados a vivir todos apretaditos. Eh, Llegamos ahí, estuvimos un tiempito, gracias a Dios conseguí trabajo rápido, conseguimos trabajo porque se estaba haciendo la red de gas. Claro. Y faltaba gente, o sea, fuimos a la Gamela donde es el Consejo Agrario ahora y enseguida nos tomaron y empezamos a trabajar al otro día. Y bueno, y después en noviembre tuve que presentarme en Olavarría por el tema del servicio militar. Claro que yo había sido sorteado de esa clase. Y bueno, y empezar otra vez a juntar plata para cuando llegué a Olavarría, digamos, estar 3 o 4 meses trabajando para volver otra vez en marzo, porque yo estaba convencido que lo que había visto era lo que quería para mí. Julio, yo no me acuerdo si el 14 de julio, por ahí, pero sé que mediados de julio, este, se harían 40 años de vivir acá. Sobre 58 años que tengo, digamos, es gran parte de la vida, porque los primeros años uno siempre va donde van los padres, y a partir de ahí, ya cuando uno pudo decidir un poquitito, bueno, decidí venir para acá y quedarme, ¿no? ¿Cómo viviste esa? ¿Había grandes diferencias, digamos, entre ese Bolívar y ese Gregores? Y en la juventud uno quiere, no podés tener todo, ¿no? Yo sabía que, por ejemplo, yo hice hasta tercer año de Colegio Nacional, de los cuales los chicos han tenido la amabilidad de la promoción cuando promocionaron, de agregarme a su grupito y siempre me tienen en contacto ahí, siempre un muy lindo grupo. Y por ahí en ese grupo de 15, 16 años, que era bastante heterogéneo, nosotros siempre lográbamos insertarnos por ahí en algunas cuestiones. Eh, ¿Qué quiero decir? De llegar a, no sé, algún boliche bailable, de empezar a conocer otras cosas. Pero la realidad, a mí no me afectó en nada, digamos, porque estamos muy acostumbrados a las necesidades, o sea, no había ningún problema. Lo que sí, a lo mejor en la parte de diversión o de poder desarrollarme de otra manera, quizás yo sabía que tenía que resignar algo para poder lograr otras cosas, ¿no? Y ahí fue donde jugó muy fuerte muchas familias, no sé, por decirte algo, yo siempre recuerdo con mucho cariño a Sarita Montiel, a José Ru, por las horas de general, a que nos abrían las puertas, que no había ningún problema, porque en el invierno por ahí se trabajaba a las 2 de la tarde hasta las 7, entonces ellos no tenían ningún problema en aguantarnos. Después, bueno, mucha familia como Ida Martínez, Betty, Estela, Daniel, que en su momento eran chicos como nosotros y nos abrieron las puertas, Susana Castriota, que bueno, que ya no está entre nosotros. Mucha gente de esa época, no sé, Raulito Peralta, por el lado que yo me acuerdo que más o menos, ¿no? Pero bueno, Pepe Arce, que tuvo un rol fundamental de acompañamiento, de amistad, tu mamá, no sé, Mechi, mamá de Élida, doña Rosa Tavares Yanis, que era la cocinera de la Gamela y que nos dijo, chicos, si ustedes no se quieren ir y está complicado Mario, porque ya la casa se le hacía muy, muy chica, decía, se vienen para casa y fue donde con María nos fortalecimos mucho más, Fernando, en esa época estaba Ivana y Silvana, las nenitas Nasser. Igual siempre había un lugar para uno más. Bueno, igual que sigue siendo ahora, chicos, muy solidario. Y bueno, y fue la época donde yo recuerdo que estaba en la cocina con Ivana, con Silvana y María, y ahí hizo el gol Maradona, ¿no? Miramos el Mundial 86. Eso fue el 86. Y después, en cuanto a... Yo siempre digo que uno elige vivir como quiere vivir, ¿no? Si uno
quiere vivir en la vorágine de tener todo y no poder lograr nada, te vas, te metes en el medio de la ciudad y vas a tener todo, pero no vas a lograr nada. Y en cambio vos podés vivir acá y tenés un nombre, tenés una identidad, tenés un amigo, tenés una puerta que se abre, una mano para ayudar, alguien que te ayuda. Y de hecho que a los 34 años, cuando a mí me pasó un problema de salud medio complicadito, bueno, gracias a Dios me agarró con una obra social, con una ambulancia, con un hospital, con un traslado, que si a lo mejor te pasa en una ciudad donde hay 200.000 habitantes o 2 millones, y bueno, ahí está, ¿y qué pasa? Y bueno, el paciente de la cama tanto se fue, se terminó. En cambio, se hace un poco más humano, ¿no? Y esas son las cosas que uno siempre rescata de estas comunidades, que a veces cuando nos pasa algo lindo nos alegramos todo y cuando nos pasa algo feo es como que todos nos aplacamos y obviamente nos involucramos todos. Y así, bueno, hemos ido. Marce, seguramente has andado changueando en los primeros tiempos por muchos lugares, ¿no? Hasta que se da lo de la municipalidad. ¿Cómo se da? ¿Cómo recordar ese momento? Y yo el primer trabajito que tuve pelaba cantonera con Julio Gianni, Ajá, con Julio. Porque Andrés trabajaba con Chacho, de la Serrera, trayendo las cantoneras, y Julio era chiquito, bueno, apadrinado un poquito por Andrés, y yo apadrinado por Mario, obviamente. claro. Y después trabajé un tiempito limpiando patios, y después, obviamente, en la empresa, cuando termina la empresa del gas, eh, estaba Rocavid, creo que era, Claro, también. que estaba Roque Grazano, que era Claro. el que manejaba un poco ahí la parte administrativa, y se empieza a hacer el jardín, Claro, la escuela 10 y las 40 viviendas. claro. Ahí en las 40 viviendas siempre era por cuadrilla, ¿no? Y a mí siempre me tocó trabajar mucho tiempo con Vargas. Yo siempre le digo que Magüeto, pero Ya lo el sé. tío Sí, Vargas, sí, sí. el tío Leiva, que ya no Claro, está. Bueno, ahí estaba Carlito González, el papá de los chicos que trabaja de claro. Lulo. Ujú. Con ellos yo siempre andaba en la cuadrilla. Y con Leviante, con Roberto Claro. Leviante. Y un día les digo, el sábado hay una peña en el cine Barrenechea, digo, yo voy a zapatear por la empresa. Como todo, ¿no? Si hubiese Sí, estado en un boliche, iba a zapatear por el boliche. Digo, pero más vale que vayan, que sí, que no. Bueno, y empezaron todos a hacerme barra, que sí, que no me creían, ¿no? Entonces, el viernes, tanto jodí que el sábado a la mañana me dieron franco para descansar, porque a la noche era el artista. Y sí, fueron a ver, me dice, siempre Leviante se acuerda, la persona que se acuerda siempre, y el otro día charlábamos de Don Gómez, Ah, José, ujú. y el otro día estábamos charlando y acordándonos de esas cosas. Y sí, me presenté en el cine, en la peña del cine Barbarrenechea, que no me acuerdo cómo era el tema. Y bueno, y a partir de ahí, en esa peña estaba Enrique Askenazi. Mirá cómo Ah, se dan las cosas, ¿viste? Y Enrique va y se presenta y me dice, bueno, el lunes vamos a ir a hablar con la municipalidad, yo te voy a llamar porque yo quiero que, claro, me voy a pegar unos saltos y no sé, en esa época a lo mejor bailaría un poquito mejor. Y, y me atendió Gino Mariottini. Y Gino dice, bueno, no te prometo que ya, pero sí, hemos tenido buena referencia de esto, aparte vos sos primo de Mario, viste, ya tenía, digamos, alguien que me podía avalar. Y me preguntó si me quería quedar, le dije que sí. Y ahí me llevan, me invitan al canal. De ahí nomás nos cruzamos el canal y em, estaba Sánchez, ¿cómo es? Juan Carlos. Juan Carlos Sánchez, Ujú. que trabajaba en el canal, había alguien más, pero bueno. Y ahí estuvimos charlando un poquito y yo que estaba ahí entusiasmado, no sé, como diciendo, bueno, zapateá, qué sé yo, y zapateé un poquito ahí delante de la cámara, no sé qué es lo que habré hecho, ¿no? Y las cosas se dan porque en esa época en el gabinete, digamos, estaba Martín San Román, Ujú. Ángel Subirá como secretario de obras, Pichilo López no sé cómo estaba ahí, como director del canal, estaba allí, no, bueno, Ah, ok. todos esos vecinos que a la larga han sido muy importantes todos para
para mí, ¿no? Y todos como que estaban en la misma sintonía y que me acompañaban. Y recuerdo que en un momento Ángel, bueno, después obviamente enseguida me dice, anda a la casa, que acá, que allá, y bueno, y fuimos con Gustavo, y Gustavo me llevó, y Ángel estaba podando, como siempre. Y yo no podía creer que estuviera charlando con el secretario de obra, con el secretario de gobierno. Y había pasado frente a la Torca Floja y me dice, sí, Martín estaba en el taller, estaba abajo de una camioneta, que era el intendente, ¿no? Entonces digo, ¿cómo funciona acá? Porque uno en una ciudad para llegar a un secretario no llegas nunca, de ninguna manera. Pero bueno, después las cosas te van dando los perfiles, todo ese tipo de cosas. Uno se va involucrando y es parte normal de esta comunidad, de poder hablar con cualquier vecino que puede tener un alto cargo y al poquito tiempo no sé, pero así fue como tomé carrera, digamos, y me llaman en su momento para decirme, bueno, te vamos a dar un contratito por 6 horas, 2 horas a la tarde para que tus clases de danza, ese tipo de cosas, las otras 4 horas de la mañana y vas a cumplir el horario en el Hospital Viejo. Y estaba María Rosa Álvarez, de directora de Cultura, Claro. la mamá de Lucrecia y Sí, de sí. Carolina y de Marianito Paicuy. Entonces la señora me dice, bueno, que anda a la biblioteca recién se estaba un poco acomodando ahí. Y bueno, y yo no tenía idea de nada, pero empecé a clasificar libros, los de matemática para un lado, los de historia para el otro, qué sé yo. Le pregunté si iba bien hacer cartelitos. Me dijo que sí, que estaba bien, que esto, que lo otro. Y después de ahí le pedí permiso. Se ve que yo ya tenía algo de no quedarme quieto, de empezar a ir los sábados, a abrir los sábados, para hacerle un chocolate a los nenes. Yo ni idea. Y pasarle películas, ¿no? Claro. Entonces, en la sala de lectura, que es donde está el comercio ahora, Sí. frente al Hospital Viejo, los nenes de lunes a viernes iban a danza, eso recién los sábados, los invitaba a pasarle un video que me compraron, una videocasetera que no sé dónde anda, pero el televisor estoy seguro que está en el Evita arriba, un Toshiba de 20 Sí. pulgadas, que se lo compraron a Alejandro Mayada, creo que Sí. era, donde tenía el El cine, servicio público. claro, por ahí. Sí. Así que, bueno, ese fue mi primer indicio de querer mostrarme como para involucrarme con algo distinto que no sea la danza, ¿no? Claro. Y los chiquitos todos contentos, siempre, ahora son hombres y mujeres Sí. grandes, obviamente, pero siempre esperaban con muchas ganas de ir al cine que le pasaba yo, que las películas me las pasaba Rudy, Claro. del video. Así que le hacíamos tarde de cine a los chicos, nos sentaban en el piso y bueno. Y todo eso fue este, mm, como diciendo, yo no quería demostrar nada, pero simplemente que se fue gestando como una relación entre los padres, con la confianza con los nenes, ese tipo de cosas, y una confianza laboral también, ¿no? Entonces, después los mismos padres me empezaron a cuidar un poquito, digamos, a confiar en mí y a prestarme sus hijos para que yo pudiera trabajar, ¿no? Siempre recuerdo que en un momento, bueno, yo sin pedir permiso ni nada, me hice unas cartulinas, le di unos numeritos a Janina Mariottini, que era bailarina, a Romina Subirá, a Gabriela Subirá, y todo hija de autoridades. Entonces hice una rifa así nomás, la que te criaste, y salí, bueno, a vender números. ¿Qué? Cuando fue Janina a venderle uno a su papá, me agarró Gino, me pegó una levantada más o menos. Porque dice, no, ¿cómo vas a hacer una rifa? Que somos municipales. Porque en ese tiempo, hasta para rifar una torta había que pedir autorización. Claro. Había que declarar los números. Haciendo un poco de memoria, no sé si había otras actividades que involucren masivamente a los chicos, como puede ser ahora el fútbol, el vóley, el básquet, que hay en gran cantidad. En esos tiempos me parece que era todo muy incipiente la actividad infantil, ¿no? Sí, trabajar con chicos era, o sea, la rutina de los nenes era la escuela, y después salir de la escuela y ir a danza folclórica, por un lado, o si no, también en esa época empezó Pepe a trabajar muy fuerte en vóley, ¿no? Claro, sí, sí. Entonces,
con Pepe entramos el mismo día a trabajar. Nos tomaron Ajá. a los dos juntos, uno como monitor para cultura y otro como monitor para deportes. Entonces, como íbamos los dos aprendiendo, digamos, Pepe se volcó muy bien y lo hizo demasiado bien con el tema del deporte, con muchos logros. Y después nos íbamos complementando en actividades recreativas, ¿no? Como por ejemplo las primeras colonias de vacaciones. Ah, Un día fuimos a Gallegos, no me acuerdo por qué, pero bueno, y venía la orden o la bajada de línea de provincia de que había que empezar con las colonias de vacaciones en los municipios. Y yo recuerdo que no teníamos, obviamente, mucha experiencia en trabajos con chicos, ¿no? Las reglas de convivencia eran otras, uno podía agarrar un nene, llevarlo a UPA, llevarlo a Caballito, claro. se podían tomar de las manos, podíamos jugar, se podían hacer un montón de cosas. Eh, y nosotros teníamos como alternativa de juego el Arenal que estaba acá arriba, ahí Claro. donde está la cantera de Rutherford, por ahí hay un arenal muy lindo, ¿no? Entonces era jugar ahí, darle una merienda y después intentar algunos viajes. Yo me recuerdo que en esa época se hizo un convenio con el Club Vial o con Vialidad Provincial que tenían unas cabañitas en la entrada de Calafate. Y me acuerdo que el municipio, no sé qué le habrá dado ahí, una cosa. La cuestión era que podíamos, unos 3 viajes podíamos llevar, 3 viajecitos de nene, así que era toda una novedad. Claro, no teníamos colectivo, el colectivo que teníamos, que podíamos usar era el de la escuela EMER, ¿no? Ah, claro. Así que con ese nos fuimos hicimos un par de viajes, llevábamos chicos, y después, bueno, algunos convenios con Santa Cruz, con el natatorio, con Claro. ese tipo de cosas. Y bueno, quedan muy lindos recuerdos. La verdad que siempre nos juntábamos por ahí. Ahora hace tiempo que no charlamos con Pepe y eso, pero era muy, muy lindo, ¿no? Se armaba un grupo muy particular. En ese momento se sumaba Silvia Jufré, Graciela Martínez, Liliana Costa. Ujú. Venía Marcelita Cruz y su marido de Río Gallego, que traían a su nene, que eran amigos de Pepe y que también a su vez eh, se sumaban y aportaban y viajaban con nosotros, cosa que ahora está todo muy Claro. estructurado, ¿no? Obviamente ha mejorado, calculo que para mejor, quiero creer. Y bueno, y planificamos un poquito y entre nosotros nomás como podíamos. Y bueno, ahora está el natatorio, antes era el pozón de Vargas, que le llamaban, ¿no? Claro. Ahí nos bañamos con los chicos, ahí jugábamos, adentro del río. Eh, y van quedando cosas, claro que te van formando y cuando uno ve los chicos y ves un montón de cosas que han sucedido, que uno ha compartido con ellos, siempre con uno con otro tener un grado de relación y, y de afecto fundamentalmente. Marce, es inevitable andar por lo que es un poco resumiendo y recordando tu andar en Gregores, tu vida, que es la mayor parte de tu vida Sí, acá. sí. Te decía, es inevitable no encontrarse con el Festival Infantil, porque el festival es gran parte de tu vida y vos sos gran parte de la vida del festival. ¿Cómo se dio Eh, ese comienzo? y sí, porque el festival primero en su momento, también vos sos parte de toda esta historia y sabés que había gente que nos guiaba, que nos guió Ujú. mucho y que le dio un respeto, un marco de respeto al festival a nivel provincial, porque no era lo mismo ir nosotros como pibitos a hacer cualquier actividad o como que vaya Petra Amarillo, que vaya Marcela Álvarez Valdés, o Valdés, Lorenzo, María Julia Quiles, un claro. montón de personas que nos marcaron mucho. Después, obviamente, yo creo que las comisiones están para 2 o 3 años y después ir Ujú. formando, ¿no? Pero uno se siente comprometido con el trabajo. Yo en algún momento fui presidente de la comisión al mismo tiempo que trabajaba como director de cultura y al mismo tiempo era el profesor de los chicos, o sea, Claro. era demasiado, ¿no? No sabía a veces para dónde ir, si preocuparme por la ropa de los chicos, si por el trabajo de cultura, si por las cosas que precisaba el festival. Pero también convengamos que a la comunidad como que la fuimos mal acostumbrando, ¿no? Y muchas veces por ahí se ha pensado, o algunos vecinos piensan que
el festival uno no lo quiere largar o se resiste a irse o lo que fuera, por distintas cuestiones, que algunos piensan que es económica, que es lo más errado que hay, otros piensan por ahí que es porque por egoísmo, y nosotros por ahí creemos que si lo dejamos, como lo hemos intentado dejarlo varias veces, nadie toma la rienda, y es una lástima por el trabajo que hemos hecho, pues sí, qué lástima soltarlo y que se pierda todo, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, yo creo que ya está, hay un compromiso de la comunidad, un compromiso de la gente que ha venido construyendo, y el mensaje ha llegado muchísimo con el tema del festival, que prácticamente no nos pertenece a nadie, nos pertenece a todos. Marcia, no sé si te tocó cronológicamente estar justo en la primera edición acá en Gregores, para hacer, digamos, un paralelismo con lo que pasa con el festival o que pasó 40 años después, ¿no? Cómo fue, como decías vos, evolucionando a nivel provincial toda esta movida cultural infantil, además. Sí, sí, sí. Yo creo que entre los valores que tiene el festival, obviamente se le fueron sacando muchas cosas, y está muy bueno, ¿no? En algún momento se nos ocurrió que la bandera del festival podría ser portada por cualquier delegación, y surgió un lindo efecto. Sí, En algún momento dijimos que, bueno, que como siempre el salón se nutría de público local, casi siempre la delegación más simpática iba a ser de Gregores y el paisanito iba a ser Gregores, porque claro. era por aplauso y casi siempre iban a aplaudir a los nenes nuestros. Y eso lo fuimos sacando. Y creo que lo más lindo que nos ha pasado es ver, uno va al salón y, si bien, bueno, ha cambiado el formato, los horarios, por una cuestión de que, por el respeto por los niños, por las convivencias, y que está genial, ¿no? Y nosotros por ahí eh, vendíamos, no sé, una cerveza y un vino y un fernet, pero nos servía recontra bien para poder pagar Claro. el festival. Y después dijimos, bueno, no es una escuela, es infantil, tratemos de que no, y fortalezcamos por otro lado. Bueno, entonces perdés esos ingresos, vas achicando por otro lado. Eh, la gente durante mucho tiempo se involucró muchísimo con la famosa milanesa, con la bolsa de Claro. papa. Se involucró muchísimo la gente cuando no tuvimos el gimnasio, porque era el patio que nos cobijaba a todos, que había que volver al corralón, la famosa carpa, que no la pudimos armar, bueno, un montón de cosas. Pero bueno, todo eso nos dio sentido de pertenencia con la comunidad. Y ahora yo creo que el festival camina solo. Lo que pasa es que eh, a veces uno se enoja un poquito porque, bueno, uno intenta hacer las cosas sanamente con tiempo y eso, y por ahí la burocracia se arma, los tiempos legales de la Mm, burocracia del Estado, eso no son las mismas, ¿no? Entonces, por un lado te están declarando de interés educativo el festival, claro, por otro lado no te dejan usar la escuela porque hay claro. clases, una hora que se corte antes, creo que nada podría pasar, ¿no? Pero bueno, suele pasar. Entonces, todas estas cosas uno va creciendo en el tiempo, pero y te va enojando un poquito más, te va poniendo un poquito más terco. Pero bueno, después la sonrisa de los nenes, los abrazos cuando se bajan de las tráficas, y te dicen, mire maestro, que el Mm, cuadro que voy a presentar, y ya bajan zapateando los nenitos, o vine de lejos y un viaje hermoso y es de Piedrabuena y vi un guanaco y vi el cerro, listo, ya sirvió, ¿no? Y después, bueno, vos entendés que no es fácil juntar 800, 900 pibitos de una así para subirlos arriba de un escenario, y a su vez con los objetivos que nosotros nos planteamos, que es simplemente los más chiquititos, ¿no? ujú. Simplemente pedirte una reflexión sobre la actualidad de la cultura, no solamente de la actualidad como gestión política de un gobierno, sino como todo lo que hace la cultura, digamos, que no es solamente las decisiones políticas, ¿no? Creo que todos somos actores de la cultura y cómo ves esta actualidad y hacia dónde te parece que va la cultura en nuestra provincia, por lo menos. Yo estoy convencido que Santa Cruz tiene un tremendo bagaje cultural, con B larga. Ujú. Este,
de distintos exponentes, ¿no? Gente muy comprometida. Lamentablemente, muchas veces las distancias no nos permiten poder juntarnos y poder expresarnos y poder seguir creciendo, porque a veces hay líneas políticas que son muy lineales, ¿no? Entonces vos empezás eh, un solo tema, o sea, un tema central, como por decirte algo histórico que a todos nos atañe, como fueron las huelgas, tenés las mesas de la huelga por un lado, la ruta de la huelga por el otro, el pensamiento del político que viene lineal por otro, entonces hay como 4 o 5 visiones distintas de algo que, que, que- que- que está acá, o sea, ¿no? Que de algo que se podrían unificar, si bien en la historia no todos van a unificar criterios, pero sí se podría em, ensamblar, por decirlo de alguna manera. Después, en cuanto a lo que es música, a lo que es talento, a lo que es creadores, Santa Cruz ha dado muchísimo al mundo, ¿no? Pero claro, es todo muy difícil, es todo muy difícil. Muy difícil de afuera y de adentro más todavía, porque el- uno se siente con ganas de... Yo creo que no van, el desarrollo cultural nato no se va a dar por un tiempo largo porque no hay alguien que tome la decisión de que sea de tomar un presupuesto y decir, bueno, vamos a volcar esto, pero que sea para cultura, no para cultura municipal, ni para cultura provincial, ni para cultura estatal, ¿no? Sino que todo aquel que tenga alguna intención sana, fundamentado, bien, que sirva, que sea valorable, como editar un libro, como escribir, hacer investigaciones, poner una radio para expresar voces, todo, sin mirar el color político, sin mirar la cara, sin mirar nada, decir, bueno, acá está de este presupuesto, tome, hágalo, y a ver cómo venimos con los resultados, ¿no? En un año nos vamos a dar cuenta, ¿sí? Si el libro se editó, si la investigación se hizo, si el documental se hizo, si los testimonios se recogieron. Este, pero bueno, a veces hay que hacer esfuerzos personales, uno se da los gustos personales, va a decir, bueno, lo pude hacer, lo intenté hacer, pero después te queda con las manos vacías porque no, el segundo paso no lo puedes dar, porque ya es un poquito más caro. El primero sí, porque es un viaje, una reunión, pero ya el segundo cuando dice, bueno, ahora anda a tu pueblo y trata de conseguir los fondos para... Siempre hay otra prioridad. Otra prioridad. Entonces, nos empezamos a quedar y nos empezamos eh, a, a- a creer que no es posible, ¿no? Claro. Y si no, bueno, demasiados esfuerzos personales, como algunos que conozco, que bueno, que lo hacen y que seguramente, bueno, será para algún archivo personal, para tenerlo, para difundirlo y que el día de mañana los nietitos, los recontra nietitos, digan, oh, mira, mi abuelo encontré este cuadro, este premio, este dibujo, este coso. Y bueno, como se hace, ¿no? De boca en boca, de mano en mano, y tratar de ir haciendo de todos una historia. A veces hay una historia y a veces hay otra historia. Pero imagínate que estás en un escenario y que abajo están todas las personas que en algún momento, hace 40 años atrás, o te dieron una mano o se acercaron para preguntarte vos quién sos, de dónde Claro. venís. Bueno, tenés esa posibilidad ahora, ponele, imagínate que estás con el micrófono y lo tenés a todas esas personas ahí que hace 40 años se relacionaron con vos. ¿Qué le decís? Y yo lo llamo a la primera fila, lo siento a Mario, lo siento a doña Rosa Yáñez, a doña Rosa Tavares, a todo el grupo de, de Betty, Estela, don Antonio, Ida, tu mamá, porque son las primeras personas que siendo nada nos abrieron puertas, obviamente, ¿no? Y nada, les digo simplemente que gracias, porque a las personas se las conocen cuando se le da una oportunidad, nada más que eso. Así que eh,
nada, eso nada más. Y que, bueno, que ese noble corazón que tuvieron en su momento ellos, pues, para abrirle las puertas a gente que uno no conoce o no conocía, espero no haberle fallado. Creo que después el tiempo me dio la razón porque compartí muchísimas semanas de adultos mayores y eso. Y siempre seguí siendo la misma persona. Ellos siguieron siendo las personas buenas que uno conoció. Y por supuesto que a veces uno necesita una oportunidad. Así que como, como cierre, digamos, de poder decirles algo, simplemente algo tan sencillo como gracias, ¿no? Yo siempre me acuerdo y tengo presente eso, de que eh, esas palabras de María en el hospital, o de José Ru, como te decía al principio, o de Mario, de Gustavo, de María Alfaro, de Carlito Seveira, de cuando Pichilo me dijo que me había confirmado con la categoría en el municipio, que fue una linda noticia. Son todos momentos que te dicen, por ejemplo, en ese momento Pichilo me dice, es una categoría de nada, dice, pero vas a tener una seguridad social, te vas a poder jubilar. Y eso me quedó marcado. Entonces digo, la pucha, yo quería esto, nada más que esto.